La ecuación de segundo orden lineal de coeficientes constantes no homogénea puede representar los sistemas mecánicos simples identificados como sistemas masa-resorte amortiguador, porque cuando se hace el análisis de las fuerzas que intervienen en estos sistemas bajo la segunda ley de Newton, ellas se corresponden con los términos de esta ecuación. Así vemos, por ejemplo, que la fuerza inercial del sistema viene siendo el término de segundo orden en la ecuación diferencial. La fuerza amortiguadora es el término lineal, la primera derivada que está representando la velocidad de la masa en el sistema, y la fuerza restauradora que contiene a la función posición del cuerpo en la ecuación diferencial. Asimismo, puede que haya una fuerza externa aplicada al sistema que viene siendo la función independiente en la ecuación diferencial. Por eso entonces esta ecuación sirve como modelo matemático para representar este tipo de sistemas mecánicos. Este mismo modelo tiene 4 variantes. Dependiendo de los elementos que haya en el sistema, estaremos ante uno que presente movimiento no amortiguado libre o amortiguado libre. El no amortiguado puede ser también forzado y el amortiguado forzado. Veamos qué contiene cada uno. En el primer caso, que es el básico, únicamente está el cuerpo de masa M sujeto a un resorte de constante K. La posición se denota por la variable dependiente Y, así que matemáticamente la derivada representa la velocidad de ese cuerpo en ese sistema y la segunda derivada la aceleración. En la siguiente variante, amortiguado libre, se introduce el amortiguamiento. Tenemos los mismos elementos que el sistema básico anterior, pero ahora se introduce el amortiguamiento como una fuerza restrictiva a ese movimiento. En el tercer caso, los elementos son como el básico, masa y resorte, pero acá entonces también entra la fuerza externa, por lo que el movimiento dejó de ser libre para ser forzado. Y en el último caso, la variante puede decirse que este es el sistema que estaría completo, ¿verdad? Con los 3 términos del lado izquierdo y la fuerza externa o independiente del lado derecho. ¿Cómo queda entonces el modelo, la ecuación para cada una de estas variantes? El modelo básico tiene únicamente el término de segundo orden y el de la función. Y el hecho de que sea el sistema libre, entonces se indica con este 0 en el lado derecho. El otro introduce el término con la primera derivada que corresponde a la fuerza de amortiguación en el sistema. Sigue siendo libre. En estas dos variantes, ambas ecuaciones diferenciales son homogéneas. Para acá, el modelo en su parte izquierda corresponde con el básico, pero al haber agregado la fuerza externa, entonces tenemos esta función en el lado derecho de la igualdad. Y acá estaría entonces completa la ecuación que modela a este sistema. Estas dos últimas corresponden a ecuaciones diferenciales no homogéneas. Cuando vamos entonces a resolver un problema, hay que identificar cuál de los modelos se puede aplicar dependiendo de lo que el problema traiga en el enunciado verbal. Por ejemplo, habla de una masa de 50 kilogramos y un resorte con elasticidad de 200 newton por metro. O sea que este sistema de aquí es un sistema simple, básico,
masa, resorte. Por lo tanto, corresponde a un comportamiento amortiguado libre. Con ecuación ya vimos my segunda más k por y igual 0, por esto es libre, y para efectos de los datos que tiene el problema, entonces quedaría por resolver esta ecuación diferencial de coeficientes constantes homogénea. ¿Qué otra cosa necesitamos para resolverla? Las condiciones iniciales. ¿Cómo se construyen esas condiciones iniciales? Recordemos que debe haber en el enunciado valores para las incógnitas del problema o variable dependiente. En este caso, las incógnitas tenemos dos. Y lo que debemos buscar en el enunciado son los valores para esas dos incógnitas. ¿Dónde o cuándo? Para valores de la variable independiente. Y una vez que ya se tienen tanto los valores de la incógnita como de la variable independiente, entonces se construye la condición correspondiente. Las incógnitas en este problema que tienen valores en el enunciado son la posición y la velocidad. ¿En qué tiempo vamos a dar valores para estas dos incógnitas? Bien, veamos el enunciado. Dice que esa masa se saca. Allí parte todo. Ese se saca, esa expresión representa para nosotros tiempo inicial. Y no hay otro tiempo que se mencione. Por lo tanto, ese tiempo va a servir para las dos incógnitas. ¿Dónde están los valores de estas incógnitas? Seguimos viendo el enunciado y vemos que uno para la posición dice desde la posición de equilibrio. ¿Qué significa esto? En términos del valor para la incógnita, significa que la posición y es 0. La posición de equilibrio es 0. El 0 en el plano. ¿Y qué valor hay para la velocidad en el enunciado? Bueno, allí dice que con velocidad ascendente de 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces eso es para la otra incógnita de velocidad. Y' es igual a menos 10. Así que aquí están los dos valores de las incógnitas. Para estos valores del tiempo se escriben las correspondientes condiciones del problema. ¿Qué dicen? Que la posición es 0 cuando el tiempo es 0. Que la velocidad es menos 10 cuando el tiempo es 0. Y estas son pues las condiciones que nos van a servir para calcular, una vez que tengamos la ecuación de movimiento, los parámetros arbitrarios. O sea que se trata de un problema de valor inicial. Aquí tenemos entonces la ecuación auxiliar para esta ecuación diferencial. La reducimos, se le calculan las raíces. Vemos que esas raíces son raíces complejas, conjugadas, imaginarias puras. ¿Cómo se escribe la solución para esta clase de raíces? Son soluciones trigonométricas, sinusoidales, seno y coseno, y formamos una combinación lineal con ellas. Aquí está el coeficiente de la parte imaginaria. Agregamos los parámetros C1 y C2 que vamos a calcular utilizando las condiciones iniciales escritas. Tenemos la primera que se va a usar directamente en la ecuación calculada, en la solución de la ecuación diferencial. Reemplazamos tiempo 0, y vale 0, se reemplaza y por 0. El tiempo 0 nos da coseno de 0 que es 1, seno de 0 que es 0 y se lleva este término. Y de aquí se puede obtener directamente que C1 es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación solución se redujo a esta parte, este segundo término nada más, C2 seno de 2t. Para usar la segunda condición inicial de velocidad debemos derivar esta ecuación que tenemos acá. Se deriva
es 2C2 coseno de 2t. En ella reemplazamos valor de la derivada menos 10. ¿Cuándo? En el tiempo 0. Coseno de 0, otra vez es 1, nos queda 2C2 igual menos 10, C2 igual menos 5. Y entonces ya tenemos finalmente la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento. Esta era la ecuación diferencial planteada en la diapositiva anterior. Ahora veamos. Esta ecuación de movimiento tiene una forma típica de una función seno. Su gráfica es ondulatoria y en ella debemos identificar ciertos datos de importancia que van a responder las preguntas del problema. Por ejemplo, qué tan alta, qué altitud tiene la vibración de esa masa. Eso es la amplitud de la onda. Esa amplitud de la onda es el valor absoluto de este coeficiente. En el caso de la solución encontrada es valor absoluto de menos 5, o sea, 5. Aquí es menos 5, valor absoluto 5. Y es este valor. ¿Qué tan alta es esa onda? Lo otro que nos interesa conocer es el periodo, el intervalo en el cual se da una vibración completa. Una vibración completa. Ese periodo, con relación a una función general como esta, típica, es 2pi entre el coeficiente del ángulo. Para el caso que tenemos acá, sería 2pi entre beta, 2pi entre 2, y eso es un periodo de pi unidades, pi segundos. Desde 0 hasta pi se da una vibración completa. Ahí está el periodo. Otros puntos básicos que interesan son dónde ocurren los máximos, dónde ocurren los mínimos y dónde ocurren las intersecciones con el eje horizontal. Estas intersecciones con el eje horizontal son los pases que da la masa por la posición de equilibrio, porque la posición de equilibrio corresponde al 0 vertical, es decir, el eje horizontal. Cuando la función seno tiene esta forma, entonces tendrá un máximo en un cuarto del periodo y con el valor de ese máximo al reemplazar esta abscisa. Tendrá un mínimo en 3/4 del periodo, pero esta función que hemos obtenido como respuesta es negativa. Por lo tanto, donde esta tiene un máximo, en realidad para la solución del problema es un mínimo, y donde esta tiene un mínimo, la negativa como la solución tiene un máximo. Así que esta solución tiene un mínimo en un cuarto del periodo. Un cuarto del periodo, aquí está, y allí tiene un punto mínimo, el mínimo de la función. En 3/4 del periodo tiene un máximo, o sea, aquí, 3/4 del periodo, 3/4 de pi, ocurre el máximo. Y así sucesivamente, porque no solamente tiene este mínimo y este máximo, estos son relativos, vuelve a tener un mínimo acá, vuelve a tener un máximo acá. ¿Cómo determinamos este punto de aquí? Entonces tenemos que basarnos en las intersecciones con el eje horizontal, que repito, son los pases que da la masa por la posición de equilibrio muchas veces. En un periodo, en el primer periodo, ¿dónde ocurren esas intersecciones? Al inicio, aquí está en 0, en la mitad del periodo, aquí está, y al final del periodo. Y todos los cálculos que hagamos van a estar basados en esos puntos
que se obtienen en este primer periodo de la función. Así, por ejemplo, al problema le interesa saber cuándo pasa por la posición de equilibrio. Ya lo vimos, al inicio, a la mitad y al final. En tiempo cero parte de la posición de equilibrio. En el medio periodo, pi, medios segundos, está pasando por primera vez por la posición de equilibrio, etc. Pero acá interesa ver, por ejemplo, cuándo lo hace por segunda vez, cuando se está dirigiendo hacia abajo. Y aquí tenemos que recordar la convención de signos que tenemos para este tipo de movimiento, porque hemos definido el eje positivo vertical hacia abajo por la tendencia natural del sistema a ir hacia abajo. Esa masa colgada en el resorte tiende a ir hacia abajo de forma normal o de forma natural. Por eso se toma esa convención. Cuando va hacia abajo, vamos a ver, acá están las veces en que está pasando por la posición de equilibrio. En este caso, aquí está iniciando, pero en ese momento va hacia arriba. La masa, mientras acá la función vaya decreciendo, el plano físico en realidad significa que la masa está subiendo. Pero aquí está en la primera vez sobre la posición de equilibrio yendo hacia arriba. Esa no es la respuesta. Acá es la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio, pero es la primera vez que va hacia abajo. Aquí está subiendo la gráfica. Tramo de gráfica creciente, la masa en realidad está bajando. Recuerden, positivo hacia abajo, por debajo de la posición de equilibrio. La tercera vez ocurre aquí. Esta es la segunda vez que la masa pasa por la posición de equilibrio yendo hacia arriba. Lo que significa que el tiempo buscado es esta posición de acá. Esta es la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio cuando va hacia abajo. Aquí hemos visto en esta cantidad de tiempo, en este intervalo de tiempo, 4 pases de la masa por la posición de equilibrio, 2 en que va hacia arriba y 2 en que va hacia abajo. ¿Cómo encontramos este valor? Aunque aquí pues está marcado, ¿cómo lo encontramos? Únicamente tenemos que fijarnos con relación al periodo, qué intervalo hay allí. Aquí hay un periodo completo, sería periodo completo más medio periodo, porque hasta aquí se adiciona medio periodo. Nos da 3 medios del periodo. Como el periodo es pi, entonces eso sería pi más un medio pi igual a 3 pi medios. Y esa sería la segunda vez que la masa pasa por la posición de equilibrio yendo hacia abajo, se dirige hacia abajo.